Una de las anécdotas más graciosas que más se recordaban de aquel Buenos Aires de principios de siglo tuvo como protagonista a Macoco Álzaga, dueño de uno de los pocos automóviles de aquel entonces. El tal Álzaga se llegó hasta la casa Gat y Chávez, en plena calle Florida, y no se le ocurrió nada menos que entrar con el coche por una de las vidrieras, con el destrozo correspondiente, nada más que para comprar un par de guantes. Por supuesto que el tal Macoco Álzaga era un dandy de la época, uno de esos niños bien. Hoy la anécdota, por supuesto, no tiene nada de gracioso y permite todo tipo de lectura. Pero en aquel entonces, y para la gran mayoría, el hecho tuvo valor de hazaña. ¿Por qué? Además de las figuras características que integraban las indiadas y las patotas que se divertían en Hansen y en el Armenonville, la juventud dorada porteña, de comienzos de siglo, tuvo otras figuras bastante características de lo que podemos llamar la cultura del ocio y el despilfarro. Figuras ciertamente más pacíficas que la de Newbery, que era el elegante que calzaba de cross a los compadritos en el tango Corrientes y Esmeralda, por ejemplo. Una de estas figuras fue el Benjamín Roqué, el payo Roqué, que era el prototipo del vividor y del parásito elegante de esa época. El payo parasitaba a los niños bien de la sociedad porteña, cumpliendo algo así como las funciones de bufón de lujo y en cierta forma de, podemos decir, de símbolo ambulante de la despreocupación de buen tono. Aquella noche del Armenonville, Gardel accede precisamente a este mundo. No lo hace a punta de cuchillo ni por una mina. Lo hace abrazado a su guitarra y por cantar nomás. Esto le dará una singularidad. La relación de Gardel con la violencia es tangencial, ¿no? Hay una anécdota que dice que el 11 de diciembre de 1915, festejando su cumpleaños, festejando sus 25 años, recibió un tiro en el pulmón izquierdo. Los médicos decidieron no operarlo porque no había interesado un órgano vital que comprometiera su vida. Hay muchísimas versiones con respecto a ese hecho. Una es que se trató de una simple riña entre barras. La otra es que el clima estaba enrarecido y que se retiraron. De ahí Gardel y sus amigos, entre los que estaba Lippi, y que eso fue tomado por un acto de cobardía por los rivales, entre comillas. Y ahí hay una lectura un poco cinematográfica que lo pone a Gardel casi como superhéroe, porque dicen que Gardel se da vuelta, los enfrenta y le habla de la inutilidad de pelearse, y que antes de terminar su alocución le pegan el tiro, ¿no? Este mundo semiprostibulario de matonaje, oscilando entre los niños bien y el compadraje de extramuros, era de alguna manera deseado por todos. Despertaba admiración, porque allí se conjugaba el coraje y los amores prohibidos. Pero también era rechazado por su carácter delictivo, de lumpenaje, de vida fácil. Entre estos dos sentimientos, curiosamente, Gardel viene a cubrir un espacio sin proponérselo que podríamos llamar ideal. Va allí a cantar. Es escuchado por los niños bien y los descastados, y ambos lo aplauden. Los conflictos entre Gardel y Razzano, desde mi punto de vista, tienen que ver fundamentalmente con el sesgo que había tomado la carrera de Gardel. Gardel se había convertido fundamentalmente en un artista internacional, que aspiraba, desde esta nueva perspectiva, a integrar nuevos públicos y que iba prácticamente por todo en el mundo del espectáculo. Razzano, en cambio, parecía más apegado a lo seguro, a lo conocido, a esta posición original que habían armado junto con Gardel. Los acontecimientos políticos de la época, sea ya Irigoyen, la Semana Trágica y la lucha de muchos sectores sociales por lograr reivindicaciones, por salir de su marginación, no parecen conmover jamás a Gardel. Gardel canta. Y para el mito que silenciosa e inconscientemente se iba formando en torno a él, con eso era más que suficiente. ¿Por qué? Porque la estructura social de los años 20 y también, aunque con otras connotaciones, la del 30, no se planteaba modificar el orden fijo de las clases sociales, salvo algunos grupos minoritarios identificados con el anarquismo o el maximalismo. Entonces la solución era
cambiar uno de clase social, salvarse o llegar como se quiera. Gardel también cumplía con ese deseo generalizado. Cuando él estaba en esa época, en el año 28, 27, finales del 27, principios del 28, yo me encontraba en París, lo que le costó a él poder debutar en París, en una sala. No era una tarea tan fácil, porque había que escuchar a un cantante que cantaba en un idioma que no era el de ellos, en castellano. Los Pizarros quisieron, en fin, colaborar para que ese hombre pudiera debutar. Era un poco orgulloso, Carlitos no quería hacerlo por sus propios medios. En aquellos años había una atracción de París como una ciudad que respondía un poco a la juventud argentina, por supuesto adinerada. La gran inteligencia de la generación del 80 fue justamente asimilar elementos constitutivos de los países de mayor civilización de la época, en materia de economía, de política y de cultura. Creo que la introducción de esta cultura francesa en la Argentina fue un hecho que era positivo. Alvear, en mi opinión, representó un aspecto de la ambivalencia del radicalismo. El radicalismo se constituyó como un gran movimiento popular, como un gran movimiento de democratización del modelo agroexportador, logró la democracia política en el país y tuvo aspectos positivos en política internacional, pero siempre tuvo un ala que estaba fuertemente vinculada a la concepción del mundo de la oligarquía. Alvear, en definitiva, representó esto desde la perspectiva del radicalismo. Pero Gardel no se ensoberbecía. Seguía siendo ese muchacho de barrio, cachador, sencillo, humilde, hasta un poquito lumpen. ¿Era realmente así? Tomá, haz este telegrama. No, Carlos, no. Pero si me das un alegrón y me cuesta tan poco. Oh, gracias, Carlos, gracias. ¿Te tenían secuestrado? No digas nada. Un marido celoso. ¿Quién habrá inventado el reloj, caramba? Me vas a dejar solo en la desgracia. A mí, a tu viejo patrón, a tu amigo.